Hola a todos, les habla el psicólogo David Martínez del Instituto Avanzado de Psicología Aplicada IAPA. En esta ocasión me gustaría compartir con todos vosotros una pregunta que ya les dejé formulada sobre ¿qué conocen sobre el estrés? La verdad es que es una pregunta que a priori puede ser sencilla, pero es bastante compleja a la hora de estudiar de manera minuciosa qué es aquello o por qué reaccionamos como lo hacemos cuando nos encontramos en una situación concreta. Y esto no es fácil a priori entenderlo a través de las preguntas o las respuestas que suelen ofrecer amigos, compañeros, clientes, familiares, cuando uno les hace esa pregunta. ¿Qué entienden sobre el estrés? La verdad es que las respuestas que ofrecen son bastante escuetas, respuestas que lamentablemente no son muy estructuradas o que den forma a todo el mecanismo, el proceso por la cual hay personas que sufren de mucho estrés y otras que verdaderamente parece que el estrés les resbale por su cuerpo, no por su mente. Y esto es interesante entender en su complejidad, aunque aquí, más allá de hacer un simposium de lo que es la respuesta del estrés y todas las connotaciones que pueda conllevar, sí que quisiera ofrecerles unas pequeñas pinceladas a las cuales iremos profundizando en siguientes vídeos. Pero hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos sobre qué entendemos sobre el estrés. Y fíjense que la respuesta que suelen ofrecer es bastante, como he dicho anteriormente, simple, ¿no? Carente de un proceso, un procedimiento o un procesamiento de todo lo que ocurre, tanto fuera como dentro de uno mismo, para poder dar una explicación a la respuesta del estrés. Suelen decir cosas como que el estrés es algo ajeno a mí, que está fuera. ¿Cuántas veces hemos dicho me estresas? Fíjate, la culpa de, o la responsabilidad, o el causante de cómo me siento siempre está fuera. Esto es un tópico, pero lamentablemente es una respuesta que nos exime de alguna manera de toda responsabilidad. Y como ya hace mucho tiempo se ha dado respuesta a este enigma, ¿vale? O a este dilema que nos ha acompañado a lo largo de la historia, si el comportamiento es debido a algo genético, si es aprendido o es heredado, ¿no? Pues bueno, en la actualidad entendemos que todo comportamiento, y en este caso la respuesta del estrés, es una combinación entre el ambiente y la persona. Y esta interacción es la que nos ayuda a comprender en profundidad, a la hora de realizar una evaluación exhaustiva, de por qué hay personas que sí que sienten estrés y otras que no tanto, ¿no? O con no tanta frecuencia o con no tanta intensidad. Así que inicialmente me gustaría que respondiéramos a la pregunta ¿qué es el estrés? Pues bien, el estrés es una respuesta automática, natural y biológica, genéticamente establecida, para poder hacer frente a toda una serie de demandas externas o internas que nos empujan a adaptarnos. Es decir, el estrés es una herramienta fabulosa a la hora de adaptarnos a nuestro ambiente cambiante, constante, que nos acompaña o que nos rodea. Sin estrés no podríamos vivir. La única manera, como decía aquel, la única manera de no sentir estrés es estar muerto. Es el único momento en el que no, incluso durmiendo sentimos estrés, porque incluso cualquier ruido que podamos incorporar a través de los sentidos, nuestro cerebro en el sueño puede interpretar ese ruido como ese estímulo como una amenaza y puede provocar diferentes sueños en los que nos despertemos de manera angustiada. Por lo tanto, incluso durmiendo tampoco dejamos de sentir estrés. El estrés no es una respuesta ni buena ni mala. Todo depende de la manera de
manejar la situación en contexto. Es decir, nosotros tenemos la capacidad para poder redirigir, poder manejar, poder gestionar la respuesta dependiendo la demanda, la exigencia de la demanda. Y en esto, en muchas ocasiones, nuestro cerebro ofrece respuestas que están fuera de contexto. Es decir, hay situaciones en las que la exigencia o la demanda no es tan abrumadora como cuando, y esto lo he vivido en consulta, me acuerdo de un paciente hace ya muchos años que venía porque tenía fobia, tenía pánico a las plumas, imagínate, es decir, cuando realizábamos la exposición gradual a lo que es el estímulo de una pluma de un pájaro, de una paloma, pues verla como reaccionaba frente a esa situación era algo que salía de lo normal, no como una mera pluma que no conlleva una exigencia, una demanda abrumadora frente a la situación, puede provocar ese tipo de respuestas. Ahí encontramos, en este tipo de reacción, encontramos que no todo está relacionado con el potencial del estímulo, es decir, no solo el estímulo es el causante de cómo respondamos, sino también hay características de uno que son las que determinan o modulan de alguna manera la manera de reaccionar frente a ese estresor. Y esto es importante y lo iremos viendo un poquito más adelante. Ahora, ¿qué características debe de tener? ¿Vale? Cuando realizamos una evaluación, definimos qué características debe de tener una situación o un estresor para que nos genere esa reacción automática, ¿no? Esa respuesta. Pues aquí nos encontramos con un panorama infinito. Cualquier característica del estímulo puede provocar estrés. Es decir, una situación que conlleve cierto grado de ambigüedad, de incoherencia, una situación que genere presión, que nos demande una atención constante, como cuando tenemos que prestar atención a una película, ¿no?, de terror, y esa demanda de atención, que es una característica del estímulo, es la que nos puede provocar. Es decir, el estímulo puede ser cualquier cosa, una situación que provoque dolor, que provoque incertidumbre, que provoque ambigüedad, es decir, cualquier característica del estímulo puede provocarnos una respuesta de estrés. El premio de la lotería puede provocarnos estrés, el mero aburrimiento, una situación que sea monótona, aburrida, es decir, esto sería abrumadora, ¿no?, la cantidad de características, pero es importante a nivel evaluativo entender qué características debe de tener un estímulo para que tú reacciones como lo haces. Y esto es interesante evaluarlo al principio. Ahora, cuando nos hacemos la pregunta sobre cuáles son las fuentes que nos provocan estrés, aquí encontramos tres tipos de fuentes que daremos pie a cómo una de las fuentes que menos agresividad o menos intensidad o menos extraordinaria puede llegar a ser, es la que nos causa mayor dolor, mayor sufrimiento y causa mayor mal a nuestra salud. Hay tres tipos de sucesos. Los sucesos intensos y extraordinarios, y esto pues son muy pocos en la vida, o podemos llegar a sentir pocos en la vida, pero son situaciones que ya de por sí ya nos hacen reaccionar de manera desproporcionada. Como cuando un familiar fallece, cuando nos exponemos a una violencia extrema de cualquier suceso, ya sea una agresión, una violación, etc. O cuando
rompemos una relación, ¿vale?, que nos causa un divorcio, una separación de los hijos, la separación de un ser querido. Es decir, cualquier situación que sea extraordinaria en nuestra vida, o una catástrofe como actualmente hemos vivido aquí en la Comunidad Valenciana, es decir, cualquier situación que salga de lo normal y que tenga una elevada intensidad, ¿vale?, en cuanto a su poder, a su peso. Este sería uno. Lo que pasa es que ese tipo de sucesos no son muy frecuentes. Es decir, a lo largo de la vida nos encontramos con, quizá, pues podemos contar 6, 10, quizá máxima en nuestra vida, que podamos ser expuestos al mismo y que nos genere algún tipo de respuesta disfuncional o algún tipo de patología, o que nos ayude a crecer, o que nos hunda en la miseria. Verdaderamente, cada persona sabe cómo, al exponerse a ese tipo de situaciones, pues el hecho de adaptarte al mismo, el saber responder de manera adecuada, es la que puede llegar a ser, pues incluso una situación de crecimiento y de mejora. Pero ya les digo que son situaciones bastante contadas en nuestra experiencia vital. Pero hay un tipo de situaciones que son de menos intensidad y son todos aquellos sucesos diarios que progresivamente y gota a gota son las que nos van saturando. Y ese tipo de sucesos son los que verdaderamente al final, ¿vale?, causan algún tipo de deterioro, algún tipo de disfunción o algún tipo de patología que nos lleva pues a tener que acudir al psicólogo o a tener que medicarnos porque no podemos soportar la situación. Es decir, situaciones como levantarse por las mañanas, que bueno, pues no es que sea un suceso intenso y extraordinario, pero para muy pocos le es una experiencia agradable, y más si te tienes que levantar a muy temprana horario de la mañana, o estar dentro o envuelto en un entorno de un atasco, ¿no? Un atasco, o llegar tarde al trabajo, o discutir con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Es decir, toda una serie de situaciones que en intensidad son menores, pero que al ir sumándose, ¿vale?, son las que al final generan diferentes respuestas o rituales o patrones de respuesta que nos van saturando, ¿no? Como cuando vas con el coche y estás con ese estado de irritabilidad que es la que conlleva pues la actitud del conductor, ¿no? Es decir, situaciones de menor intensidad pero que generan mayor impacto en el día a día, y estas son las que hay que detenernos e intentar comprender cuáles son las que mayormente solemos expresar como de una tontería. Me ha ocurrido una tontería, pero esas tonterías son las que al final derivan en peleas, divorcios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues encontramos esos sucesos que cronifican, ¿vale?, que son crónicos y que pueden llevar a un desgaste y a un estrés mantenido a lo largo del tiempo, como cuando mantenemos una relación disfuncional, una relación patológica en nuestra convivencia con nuestra pareja, con nuestros familiares, y esa convivencia a largo tiempo, pues soportar ese estrés es el que conlleva pues un desgaste mucho mayor, o quien tiene que conllevar o sobrellevar una enfermedad crónica, o el cuidador del enfermo, ¿no?, que también tiene que hacer frente a los cuidados, ¿no?, de manera a largo plazo de la persona a cual tengamos que cuidar o atender. Esas situaciones crónicas también son bastante, es decir, no son tan intensas en cuanto a su frecuencia que la de los sucesos diarios, pero también el soportarlas y vivirlas pues conlleva un desgaste bastante intenso. Ahora, hasta aquí podríamos definir, ¿no?, en la que la situación, el estímulo, es el que causa mi respuesta de estrés. Es la explicación a qué entiendo yo por estrés. Y ahí diríamos que la situación,
¿vale? El estímulo, algo externo es el que me causa. Pero ahí quedaríamos con la pata coja, ¿no? No daríamos una explicación al 100% exhaustiva y sobre todo definitoria sobre por qué aparece la respuesta. Y aquí nos vamos a detener en diferentes características de la persona en la que también los psicólogos ahincamos nuestro estudio evaluativo para poder entender con mayor intensidad o con mayor claridad por qué una persona siente estrés o por qué siente con mayor frecuencia o con mayor intensidad el estrés. Y aquí vamos a ir determinando o valorando diferentes constructos o diferentes áreas de nuestra personalidad.